Una de las grandes. Se los agradezco un montón. Me voy aquí para Yaritagua a grabar. Se pueda, compa. Llegamos. Yaracuy, Naguará, está la pasarela, está el elevado. Años trabajando. Entonces muy. Miren esta vista de Guará, todavía me quedan mucho. Acá la avenida Padre. Dos mejores Yaoyín, la marca a 20. Centro Cultural de 50. La iglesia. Cultura. ¿Qué es eso? Tagua City. Mira, saluda. Romántico, pues. Barquisimeto bello, voy para Yaritagua, Naguará, esa hermosa ciudad del municipio Peña, del municipio Peña. Miren, este gimnasio es chévere. Miren este concesionario de autos, como pueden ver. Como pueden ver, no hay electricidad por acá. Estoy por la Venezuela, voy para la parada que está en el Sambil Barquisimeto, porque como les dije, voy para la ciudad de Yaritagua, hermana de acá de Barquisimeto. Una ciudad muy bonita que ha crecido mucho desde que fue fundada en 1669. Barquisimeto. Entonces miren, Daca, una de las grandes tiendas de Venezuela, porque esto es nacional. Entonces pues sí, voy para Yaritagua, tengo amigos allá. Muy agradecido estoy por la aceptación que tuvieron los videos de Cubiro, Naguará. Hubo un viaje que me encantó y que además le fue bien en los videos. Agradecido con todos los suscriptores y los que no están suscritos también, porque mis videos lo ven más gente que no está suscrita que los que están suscritos. Pero bueno, eso se soluciona fácilmente presionando el botón de suscribirse. Se los agradezco un montón. Me voy aquí para Yaritagua a grabar. ¿Por Torogallo pasar? Sí. Una buena. Nos montamos aquí. Entonces nos vemos allá en el Torogallo, en el elevado. Desde ahí empiezo. Cambural, llegando a Cambural. Triste un accidente que hubo. Hoy es 28 de abril. Un accidente que hubo de frente por aquí en Cambural entre dos autos, con varios fallecidos. Triste. A ver cuando hago un video de Cambural. Vamos a ver cómo le va el de Yaritagua. Grandes haciendas hay aquí en el municipio Peña. Es una zona de Yaracuy sumamente fértil, la tierra de Yaracuy. Miren, siembra de maíz. Hacienda Santa Lucía, muy famosa. Llegando aquí a Yaritagua. Se pueda, compa. Llegamos a la ciudad de Yaritagua. Llegamos, amigos, estoy
en la bella ciudad de Yaritagua, municipio Peña, estado Yaracuy. Naguará, está la pasarela, está el elevado, este restaurante que es muy famoso, tiene como 50 y tantos años. Y uno siempre dice, me dejas en el Torogallo, y todavía vigente. Es decir, muchos años trabajando, entonces es muy conocido, pues todo el que es de Yaritagua sabe dónde queda el Torogallo, es como un punto de referencia. Díganme si han comido aquí, etcétera, etcétera. Y ojo, ni conozco a los dueños ni me están pagando. No me están pagando nada por publicidad. Buena. Mire, el Torogallo a lo mejor te trae recuerdos. Vamos a usar la pasarela para ir hacia el otro lado y nos venimos por el elevado. Mostrarle diversos rincones de acá de Yaritagua, la bella ciudad de Yaritagua, Naguará. Yo tengo familia aquí. La autopista, muy peligroso, hay que estar muy pendiente. Para eso está esta pasarela, que la usan bastante. A diferencia de otros lugares, bueno, es que hay una división ahí que obliga a utilizar la pasarela, muy apropiada esa división, porque la pasarela hay que usarla, queramos o no. Mira cómo están los mototaxis ahí. Llegan los transportes de Barquisimeto y agarras tu mototaxi ahí para dirigirte hacia los distintos lugares de esta ciudad que ha crecido mucho. Yaritagua tiene aproximadamente unos 150.000 habitantes. Miren cómo están las siembras allá al fondo, espero que las aprecien. Miren esta vista de Yaritagua. Pues ya nos vamos a ir a meter en un rato la avenida Padre Torres, Yaritagua. Espero que les guste este video. Este es otro de los lugares de los que he salido de Barquisimeto. Ya va Tintorero, Sanare, Cubero y ahora Yaritagua. Guará, todavía me quedan mucho. Acarigua, Sarare, el Tocuyo, Kibor, poco a poco. Miren la otra parte después del elevado de Yaritagua, y nos vamos a devolver por el elevado porque tiene su caminería también. O cruza por la pasarela o cruza por el elevado, para que tu vida esté resguardada. Bueno, creo que les comenté también que cómo surgió este poblado, esta ciudad de Yaritagua, en 1630, aunque algunos dicen que en 1660 vino un capitán español y se llevó, él andaba por allá por Humocaro, tenían una hacienda por allá, él y su esposa y sus familiares, y se trajeron 40 indígenas. Recuerden que los indígenas en esa época eran esclavos. Se trajeron a los indígenas para establecer una hacienda por acá. Una hacienda por acá, por esta zona de ya, que lo que es hoy en día Yaritagua. Y empezaron a arar la tierra y a crear cultivos. Y así paulatinamente fue creciendo la población. Esos indios se reprodujeron. Miren el elevado, vamos a caminarlo por aquí. Empezaron vamos a quedarnos por este lado porque creo que hay más población. De allá en el centro de repente me cambio. Empezó a crecer Yaritagua. Su fundación exacta es de 1669, si mal no me equivoco. Cuando ya los pobladores empezaron a decir, mira, ya nosotros queremos ese pueblo, fue creciendo Yaritagua y
lograron que los reconocieran como pueblo. Así, en 1699 es la cuestión. El 19 de noviembre de 1699 surge oficialmente Yaritagua. Miren la autopista, miren cómo van las vacas ahí. Surge oficialmente el pueblo de Yaritagua en esa época, pero que hoy es una gran ciudad hermosa. Está haciendo un frío divino. Estuvo a punto de llover, pero no sucedió eso y por eso me vine. Pero quedó el clima fresquecito. Allá está el Cerro Capuchino, la Matica. Ahorita les hablo de él. Aquí está la Intercomunal. Para allá para arriba se va para Guaremal, se va para la estación piscícola, que es muy útil. Se va para diversos sitios de Yaritagua, de esta zona. También les hablaré de esos lugares en un momento. Vayan apreciando la ciudad. Si son de por acá o han estado, déjenme sus comentarios y desde luego suscríbanse. Denle like, comenten, compartan y activen la campanita, que le estamos echando pichón, disfrutando de estos viajes que estoy haciendo y también dentro de la ciudad. Esta es la avenida Padre Torres, sí, ya, creo que Torres. Esta es la avenida Padre Torres, ¿verdad? Torres, derechito, ¿no? Gracias, sí, Padre Torres, porque a veces la confundo con Padre Casas. Si he dicho Padre Casas por ahí, bueno, me disculpan. Es la avenida Padre Torres, una de las vías, yo creo que es la principal de Yaritagua. Esto está lleno de comercios de todo tipo, de instituciones. Ya van a ver la iglesia Santa Lucía, la Plaza Bolívar, que es hermosísima, la Casa de la Cultura, etcétera, etcétera. Miren los negocios, como les dije. Esta es una ciudad que la gente es muy chévere, muy amable, muy... Miren las casas, hay muchas, la zona colonial es hermosísima, ya se las voy a mostrar. Por aquí hay una iglesia también un poco escondida que voy a tratar de llegarles. Entonces, la gente es muy chévere, muy humilde. A mí me gusta mucho la gente de Yaritagua, porque son muy humildes, trabajadores, etcétera. Conocía mucho, yo trabajé en una universidad y conocí a muchos jóvenes que viven aquí, estudiaban allá, porque queda muy cerca Yaritagua de Barquisimeto, unos 15 minutos en automóvil, 10, 15 minutos. Miren, chino. Epa, aquí hay de todas las nacionalidades, chinos, portugueses, italianos, árabes, se mezclan con los locales. Sí, esta es como una ciudad donde gran parte de su población se va para Barquisimeto a trabajar, a trabajar o a estudiar, Mira, ya está una panadería, por aquí está un instituto educativo, una escuela. Ya vamos a hablar, aquí hay música, por si tengo que cortar después. Muchos negocios, consultorios médicos, etcétera. Entonces aquí la gente le echa pichón. Lo que sí, pues bueno, muchos emigraron. También conozco mucha gente que se fue a partir del 2010. Se fue mucha gente buscando mejores perspectivas de vida en otros países. Me imagino que se van a regresar mucho. Buena. Se van a regresar. ¿Qué dice aquí? Tribunal del Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lugares judiciales del estado de Yaracuy. Aquel creo que es un ambulatorio, no estoy seguro. Vamos a cruzar para mostrárselo mejor. Miren los comercios, los distintos comercios.
los distintos comercios, unidad de certificación de personas con discapacidad. Puede ser el ambulatorio, pero no tiene mucha identificación por acá. Así que ustedes me dicen. Aquí también hay un gran hospital que se los voy a mostrar más adelante, que es el Hospital Bachiller Rangel. Tremendo hospital. También tengo entendido que aquí no se va casi la luz, no se va casi el agua. Y pues bueno, aunque también me comentó alguien que últimamente eso ha cambiado un poco, hace como por lo menos unos 15, 20 días, se ha ido con frecuencia, relativa frecuencia. Pero antes de eso nunca se va la electricidad. Entonces, esto es Yaritagua, por la avenida Padre Torres. Déjenme sus impresiones, ¿qué les parece la ciudad de Yaritagua? Vamos a ver la zona colonial, que es bellísima. Mira, aquí venden electrodomésticos. Comercio por aquí, que da trabajo, paga impuestos. Comercial Centro Yaritagua, parecen chinos. Bonita esta parada aquí. Bonita esa parada. Como están esos mangos ahí, Naguara. Vamos a mostrárselos de cerca. Madre mango. Esto aquí es un restaurante, me imagino. Buen provecho. Un restaurante, me imagino. Tremendo mango, vale. Provoca corta uno y echarle cuchillo. Sí, ahí está el restaurante, Lila o Tila, algo así. Se ve divino. Hay musiquita aquí también, este frigorífico. Como, ¡epa! ¡Mire! Distintos locales, Farmacia Popular Padre Torres. Por allá, ya están construyendo. Mira, está bien, esto aquí está suavecito. Clima divino, no hay mucha gente en la calle, relativamente. Allá se ve la cúpula de la iglesia Santa Lucía. Y vamos a pasar por allá, se ve ordenadita la calle, sin hueco. Y del preescolar Manuel Cedeño, a las instituciones educativas de aquí de la ciudad. ¡Opa! De la ciudad. Vamos a ver hasta dónde podemos entrar. Parece que ya soltaron a los muchachos, mejor. Qué bonito este grupo escolar. El Manuel Cedeño, allá está el prócer de la Independencia, el busto. Banco Provincial por allá. Alpino, Nahuatl, es inmenso aquí. Yo. Guara, está grande esta escuela. Bien grande. Guarafino. La escuela principal. Sí. Es porque hay un colegio religioso, ¿cómo que se llama? Hay dos. Está Sí. uno católico y uno adventista. Yo estudié en ese colegio y no me acuerdo cómo se llama. Está uno que se llama Colegio de las Monjas. Ese que es mismo. de las Monjas, que es Colegio de Hermanos Martínez Ojeda. Y está el Manuel Cedeño. Ahí está el Manuel Cedeño, se llama... Ese colegio me va a llegar para mostrarlo. Se me olvidó, el que está por Trocadero. Voy a preguntar. El otro que está por la 7. Gracias. Sí, no. Sí, yo estudié en ese colegio, ahora que me acuerdo, porque no sé si le dije que mi papá es de aquí, pero estudié poquito tiempo, creo que fue solo unos meses, porque después mi papá era militar y lo cambiaban mucho y lo cambiaron. Entonces tuvimos que irnos. Pero voy a averiguar bien ese colegio para ver si se los muestro, porque es uno de los más famosos de aquí de Yaritagua. Mira, lo que estoy viendo es que hay muchos supermercados de chinos, bueno, en todos lados, toda Venezuela. Los chinos ¡yo! Como venden las frutas ahí en la calle. Ahora mismo están las motos aquí. Voy a llevarse una motico de eso. Yaojin, la marca Yaojin.
Háblenme de la calidad de esas motos, yo no las conozco. Mira, otro frigorífico, eso está full de carne allá, Naguará. La tienda Canguro, qué raro. Que también están en todo el país. Más comercio, aquí hay muchos electrónicos. Es una ciudad completa, consigues de todo. Mira, una casa de apuestas. Epa, ropa. Más supermercados. Zapatería. Tremenda zapatería, Vamos a ver los precios. 45 dice ahí. Por aquí estaba cantando Montaner. Aprovecho la oportunidad para decirles que Yaritagua lo dividí en 2 videos. Ahora están viendo el video 1, pero esta misma semana les monto el 2 en 2 o 3 días aproximadamente. Estos están en 35 y se ven buenos, Mira, si no te gustan los de Barquisimeto, lo vienes a comprar para acá. En las botas. Preciosas están esas botas. En las sandalias para la chica. A 20. Listo, me metí en uno de los comercios de Yaritagua. Vamos a hacerle una vista panorámica desde aquí. No, más adelante, porque aquí no hay mucho que ver. Allá está la iglesia que se ve hermosísima. Allá venden tela. Una heladería que se ve divina. Otra farmacia, San Ignacio, qué raro, eso también está en todos lados. Ahora me acuerdo que por aquí había un cine, creo que se llamaba Principal, pero hace siglos, y ese yo creo que ya desapareció. Ahí vi yo una de Bruce Lee, no me acuerdo cómo se llamaba, 5 dedos de la muerte, algo así. Me cayó la cédula. Miren, hay una tienda de Zoom acá. Miren esos chaguaramos de esa plaza tan hermosa, la Plaza Bolívar, que es famosa por eso. Es considerada una de las más bellas de Venezuela por sus árboles. Miren, más negocio allá, comercio. Aquí están los estudiantes aquí que quieren salir. ¿Ah? A ver quién se va a hacer famoso. Dale me gusta para que tengamos más. Tomá, para que me busquen aquí. Ajá. ¿Cómo aparece? Van a salir en YouTube. ¡Que fue campeón! ¡Que fue campeón de la escuela! Ah, está bien, los felicito, los felicito. Miren, un supermercado aquí. Que se llama como, ni idea, no tiene el nombre por ningún lado. Duro. Está la Casa de la Cultura, pero vamos a pasar primero por la Casa de la Cultura. Miren esta casa hermosa de líneas coloniales, porque colonial no es, porque no tiene mucho tiempo de fundada, a menos que haya sido fundada en una casa anterior. Está cerrada, por cierto. Centro Cultural de Yaritagua, está muy bonita en esos ventanales. Vamos a asomarnos por uno de ellos. Casa de la Cultura José Pepe Blanco Peñalver. Aquí es donde organizan todo lo que es cultura, las artes escénicas, es decir, teatro, la música. Miren por dentro, la música, etcétera. Lástima que esté cerrada, porque hubiese sido interesante caminar por esos pasillos, pero ya será en otra oportunidad. La Casa de la Cultura de Yaritagua. Entonces, esos talleres que hacen embarcaciones también son muy buenos. De todo lo que es cultura, arte, narración oral, teatro, música. Desconozco si aquí en Yaritagua hay algún módulo del sistema, me imagino que sí. Miren esta otra casa bella. Esto aquí parece que es una heladería. Bien bonita. Yaritagua hermosa. Ahorita también vamos para el terminal, que lo acaban de inaugurar en el 2023, si no me equivoco. Ya nos vamos a meter en la Plaza Bolívar, que es bellísima también. Esta aquí es una estación de policía. Ahorita.
ahorita una estación de policía, mira, una casa que también parece una construcción de los 60, 70. No sé qué tan original es. No creo que la hayan construido así. No nos acerquemos mucho porque es una cuestión de policía. ¿Ustedes saben cómo es eso? Esto que es aquí, un centro comercial. Centro comercial Plaza Yaritagua. Miren, las bellezas que quieren salir en el video. Centro comercial Plaza Yaritagua. Vamos a ver qué es esto. Esto no lo conocía. Clínica dental por allá. Imagino que muchos negocios. Ya aquí. Ya son negocios, pero no, uno no entra, sino que los negocios están así en la calle. No es que uno entre a un centro comercial, nada de eso. Vamos a ver la alcaldía de Yaritagua, que también es una construcción muy bella. Esto está muy bonito por acá, Naguará, miren. Tanta vegetación, miren cómo está la alcaldía. El edificio está muy bonito. Ya vamos a entrar. La vegetación muy bien cuidadita y muy bonita. Adiós, ya voy. Mira, la señora Dominga Ortiz de Páez, me imagino que era la esposa, no creo, porque es de 1796. Así, aquí está. 1790, parece que es la madre o la esposa de José Antonio Páez, Dominga Ortiz de Páez. José Antonio Páez estuvo por aquí en alguna oportunidad, se hospedó en una de estas casas, no recuerdo cuál. Es la alcaldía del municipio Peña, edificio que está muy bonito. Alcaldía del municipio Peña. Este es otro, esta es una fuente, lástima que no está trabajando, que no está activa. ¿Qué les parece Yaritagua? Plaza Bolívar. Vamos a ver este señor que está aquí, que tampoco sé quién es. Averiguar en internet. Ah, Páez, José Antonio Páez, no lo reconocí. El Centauro del Llano. Guaraco, ese fue el que dijo vuelvan caras, ¿no? Nacido en Barinas, vuelvan caras, cuando eran 150 criollos contra, creo que en 890 realistas y fingieron que huían y de repente vuelvan caras y se devolvió ese poco de criollos. Ese poco de criollos y derrotaron a los realistas. No fue. Buena. No recuerdo que la alcaldía del municipio Peña, no recuerdo qué batalla fue esa. Buena. Pero se los averiguaré. La iglesia de Santa Lucía. Hermosísima iglesia Santa Lucía, que es un ícono de acá de Yaritagua, preciosa. Esta iglesia fue fundada en el siglo XVIII, no recuerdo bien en qué fecha exactamente, pero tiene muchísimos años. Ella fue el terremoto de 1812, ¿se acuerdan? Cuando Bolívar dijo, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella. Bueno, fue destruida, pero luego creo que en 1817 fue restaurada, a pesar de que estamos en plena guerra. Imagínense. La construyó inicialmente el sacerdote Bartolomé Guarín y volvió a ser reconstruida en 1817. Monumento histórico de la nación desde el año 1960. Vamos a enfocárselas bien de distintos ángulos. Lástima que no tengo un dron acá y lástima que está cerrada. Me hubiese gustado mostrárselas por dentro. El Colegio Santa Lucía, otro famosísimo colegio de Yaritagua, fundado en 1954, Naguará. Miren, más comercio. Otro ángulo de la bella iglesia
Santa Lucía, vamos a acercarnos. Está el colegio, está la iglesia. Allá arriba tiene un reloj. Gabriel Marulo me hubiese descrito esto con mucha más propiedad, qué estilo de construcción es, etcétera, porque él es arquitecto. Miren esos portones de madera. Desconozco qué tan original es, si se le ha actualizado, si en remodelaciones se han utilizado elementos propios de la época en que fue construida o elementos más modernos. Este es el Paseo Monseñor Honorato D'Alessio, construido en 1993. Miren esas caminerías de piedra. Y este señor que está aquí, Ceiba Añosa, monumento Ceiba Añosa, obra del maestro Diego Río. Es un homenaje a la juventud que construye su futuro y el de la patria. Miren esa imagen de metal, y esto me imagino que emula una ceiba. Y el Paseo de la Gruta, que creo que se llama esta pequeña plaza que está acá. Ya vamos para la Plaza Bolívar para mostrárselas bien. El Paseo de la Gruta, creo que se llama este monumento, esta placita, muy agradable también. Espero que les esté gustando el video de Yaritagua. Por aquí andamos. Aquí dice exactamente el nombre: a la Santísima Virgen de Lourdes, en acción de gracias por un favor recibido. No, esta es una placa que colocaron aquí. Miren, allá pueden ver la Virgen. Parece que la gente hace ofrendas acá. Vamos a subir, no tenemos dron, pero tenemos palo selfie. Todo de noche se debe ver hermoso con esas luces que tiene ahí colocadas. Bonita y chévere esta plaza. Entonces vamos al plato fuerte, uno de los platos fuertes. Miren esos bancos, así como acurvados, muy originales, no los había visto antes. Vamos para la Plaza Bolívar, uno de los platos fuertes de acá, por sus chaguaramos. Ahorita nos recorremos toda esta vía, en la avenida Padre Torres, que tiene muchas casas coloniales también impresionantes. La zona colonial de aquí está muy bien conservada. Zona colonial de Yaritagua. Vamos para la Plaza Bolívar con sus altos árboles, los chaguaramos, miren. Los jardines. Esta planta, ni idea qué planta es, pero llamativa, porque miren esos frutos. Muy extraña esta planta, no la conozco, no la había visto. Aquí los entendidos, los botánicos, pueden decirme. Allá está Bolívar, nuestro libertador. Bolívar, antes existía aquí un busto de Bolívar, y luego recientemente, creo que fue en el 2013, lo convirtieron en una estatua de Bolívar a cuerpo completo, vestido de civil. Nuestro héroe. Imagino que Bolívar carga en sus manos, en esta estatua,
su discurso del Congreso de Angostura. Bolívar Libertador. La bellísima plaza, ¿qué les parece? Denme sus opiniones, ni se imaginan ustedes lo fresco que está esto por acá. Sabroso, divino. Y el canto de los pájaros. Escuchan los pájaros cantando. Y por allá cortejándose. Saluda pues. Y este es tímido. Este es tímido. Muchos chamos en la calle también. Vamos a seguir mostrándoles otra parte. Aquí están los trabajadores descansando. Que aquí lo que provoca es guinda una maquita. Guinda una maquita. Pues sí, la Plaza Bolívar. Miren este árbol increíble, que me imagino que es un chaguaramo. Miren esto. Un dron es que se toman calidad. Miren este. Sabrá Dios cuántos años tienen estos árboles. Súper impresionante. Este otro. La Plaza Bolívar de Yaritagua, trayéndole los rincones de Yaritagua. Por eso es que a veces me salen largos estos videos, porque me recorro cada rincón. Y este también va a salir largo, porque ya llevamos unos cuantos minutos. Vamos a seguir por la avenida Padre Torres, que por aquí está la biblioteca. Están algunas casas también súper bellas de la colonia. 327 años tiene Yaritagua. 327 años tiene esta ciudad. Muchos años. Santa Lucía, que no me canso de mostrárselas. Mucha moto también hay aquí en Yaritagua, como en casi todas las ciudades del país. Es un medio económico de la gente, pues. Con $1000 te montas en una buena moto. Buena. ¿Para qué vendes ahí? Michelada. ¿Qué es eso? Michelada, mango. Mango nada más. Con sal y eso. Con todos condimentos y piña. ¿Cuánto sale eso? Hay de $2, de 3 y de 600. Voy a almorzar y paso. No, va a salir en YouTube. Cómprenle a ella michelada. Más por la alcaldía. Más negocios por acá. Y las casas las cambian en otro negocio por allá, un supermercado. Comercial Sensequera. Vamos a ver las casas coloniales, ¿no? Se ven muy originales. Miren este portón. Este es el CEDEMAT. Este es un organismo del Estado. Este es frigorífico. En esa casa. Dice aquí, Contraloría Municipal de Peña. Frigorífico La Campana. Ah, mira, ya está el sistema. Me hubiese extrañado que no estuviera por aquí. Núcleo Yaritagua. Sistema de coros y orquestas juveniles e infantiles de Yaritagua. Núcleo Yaritagua, miren la casa. Por allá siguen sus líneas coloniales. Toda esta calle provoca recorrerlas. Seguimos bajando por acá. Por aquí está la biblioteca, vamos a ver si está abierta. Yaritagua City. Este es el color rosado tan bonito. Yaritagüeña por allá. Ay, creo que esta es la biblioteca, si no me equivoco, exacto. Biblioteca Pública Osvaldo Méndez, Naguará. La fundó Caldera.
obra ejecutada bajo la presidencia del doctor Rafael Caldera en su segundo mandato, porque fue en el 98. Y Eduardo Lapi fue gobernador de por acá, si no me equivoco. La biblioteca, ahí está la sala de estudio. Los muchachos por acá estudiando. En los libros y la fuente. Tiene muchas salas de diversos tipos. Los organismos que funcionan aquí, la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy, Infocentro, INSES, etcétera, ahí los tienen. Sala Estadal, profesora Belki Montilla. Las distintas salas de la biblioteca. Fresquecito por acá. Aquí no se necesita aire acondicionado porque es súper fresco. Súper fresco. Poco de libros, pues. Que habla bajito porque es biblioteca. Aquí está. Más libros. A YouTube. Qué gusto, Eni. La hermosa biblioteca de Yaritagua. Eso, estoy inaugurando. Después le digo que estoy inaugurando. Más casas hermosas. Esta es la zona colonial. Me parece que esto tiene carreras y calles, es difícil mostrarles todo. Voy por la vía principal, que es la Padre Torre, pero miren, para allá hay más casas coloniales y para acá hay más. Otra característica de esta zona es las aceras, que quedan altísimas, buscando cómo subir por acá. Miren este restaurante. Vamos a entrar porque se ve bonito esto por aquí. Miren, buena. Un restaurante que se ve bastante criollo. Miren ese techo. Ahorita les digo el nombre. Miren este patio. Bien bonito. ¿Cómo se llama este restaurante? ¿Cómo se llama? Menú Ejecutivo Luz. Así se llama, Menú Ejecutivo Luz. Ya saben, por aquí por la Padre Torre. Hermosa esta casa. Muchos negocios en esas casas. Se desarrollan muchos negocios. Ahorita vamos a llegar a la estación de ferrocarril. Tengo entendido que funciona desde acá hasta Puerto Cabello, y de Barquisimeto llega hasta acá, hasta esta estación, y después enlaza para Puerto Cabello. Miren, zapatería, muchos negocios. Buena. Muchos negocios de todo tipo en estas casas. Buena. Hola. Miren, como les dije, todas estas calles son bastante, están abocadas a conservarse en líneas coloniales. Ya por aquí sí necesita un poquito de mantenimiento. La avenida Padre Torre. Como les dije, ya vamos a llegar a la
la estación de ferrocarril. Ojalá Venezuela se llene de ferrocarriles, así como Estados Unidos, o como Japón, o como por allá por las Europa, Francia, Inglaterra. Las chicas felices que van a salir en YouTube. Que sabes tú si un rostro de esos hermosos llama la atención de alguien. Mira, ya quieren salir. Epa, pero es que esas caras son muy bonitas, yo no sé para qué las ocultan. No, van a salir en YouTube. Yumila, saluda. Ya pues. No es que los yaritagüeños son alegres, yo me acuerdo de eso. La gente un poco tímida, pero son chéveres, en general. No he visto ni una sola cara amargada por aquí, para que te des cuenta cómo son las cosas. Para que te des cuenta que bueno, es así pues. Y es que esta gente vive, claro, estamos en crisis todo, todavía, pero viven rodeados de naturaleza. Como les dije, no se le va casi la luz, el agua. Entonces tienen pocas razones para estresarse, pues. Son muy relajados, es la palabra. Vamos a cortar por aquí y retomo en la estación de ferrocarril. Bueno amigos, estoy por aquí por lo que me dijeron era la perimetral, así le dicen esta vía, me dijo un guaro de por aquí. Miren, esta es la estación de ferrocarril. Como les dije, ojalá Venezuela se convierta en una potencia ferrocarrilera, no sé si el término es correcto. Vamos a ver un poco las obras de acá del ferrocarril. Mire, pare ferrocarril, miren ese semáforo tan típico de donde hay ferrocarriles, miren cómo están allá los vagones. Bueno, no son vagones, son los no sé, los vagones no tienen, están los rieles. Raro que no hay por aquí vagones, locomotoras. ¿Para qué esto está parado? Miren los rieles. Qué romántico, pues. Imagino que son rieles de hace muchos años. Entonces vamos a ver si entramos a las instalaciones. Me hubiese gustado ver algunos vagones por aquí. Entonces, hasta donde tengo entendido, esto funciona en esa vía, Barquisimeto, Yaritagua, Puerto Cabello. Retomo cuando entre.